Qué calores con los que inició este año, ¿no? Semanas enteras donde no llueve, cielos completamente despejados sin una nube, y para los que vivimos en ciudades tradicionalmente frías, ganas de comprar ventilador por primera vez en nuestras vidas. Si bien este clima puede ser agradable para muchos de los que, pues, no sé, les gusta salir a broncearse, de un tiempo para acá el calor ha traído consigo un fantasma que nos recuerda que las cosas con el clima de nuestro planeta no van muy bien, el de los incendios forestales. Y no es paranoia. En el 2019 vimos arder a la Amazonía brasileña. A inicios del 2020 se quemó media Australia, en el 2022 hubo más de 7.000 incendios en California y ahora muchos colombianos y colombianas y chilenos y chilenas nos toca sentir el olor a humo y el ardor en nuestros ojos, como si las llamas demandaran nuestra atención. Se cumplen 4 días de incendios forestales en los cerros nororientales. Bushfires are raging out of control in Victoria. Conflagraciones hay. Multiple fires are burning right now. Authorities have released new alerts. Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, enero del 2024 ha sido el enero más caliente registrado desde que se toman estos datos, siendo 1,66 grados Celsius más cálido que en la época antes de la Revolución Industrial. En Colombia, vimos cómo Bogotá superó los 25 grados, Medellín llegó a los 34 y el municipio de Jerusalén en Cundinamarca y Honda, Tolima, se llevaron el récord del país con unas abrasadoras temperaturas que superaron los 40 grados Celsius. Pero, ¿por qué estos calores? Bueno, se deben a una mezcla de dos factores, el cambio climático y el fenómeno del Niño. El primero describe los cambios de temperatura, humedad, lluvias, vientos y demás patrones del clima que han sido causados por la especie humana y nuestra adicción a quemar sustancias que producen gases de efecto invernadero. Y por el otro lado está el Niño. Para que tengan una idea de qué se trata, pongan mucha atención. En condiciones normales, los vientos alisios soplan de este a oeste a través del Océano Pacífico, lo que produce un flujo constante de aguas cálidas desde Sudamérica hasta Asia. Y a su vez, el agua fría emerge del fondo del océano trayendo nutrientes como el fósforo o el nitrógeno. Esto se conoce como surgencia. Por eso el Pacífico Occidental tiende a ser más caliente que el oriental, lo que provoca el ascenso del aire debido a la evaporación del agua. Esto se asocia a su vez a una mayor incidencia de lluvias. Sin embargo, de vez en cuando, entre 2 y 7 años, pónganle, los vientos alisios pueden debilitarse y el agua caliente es traída de regreso a la zona pacífica de América. Esta anomalía altera una buena parte del clima global de distintas formas. Por ejemplo, en la zona costera del norte de Perú y el sur de Ecuador, las lluvias tienden a ser más intensas, pero en los Andes colombianos o en la Amazonía la formación de nubes puede disminuir y con ello la precipitación. Y si bien la sequía y el aumento en la temperatura de cada año contribuye a que los incendios se provoquen y se expandan, el cuento es más complicado que eso. Es como decía el escritor Eduardo Galeano: no todos los fuegos son iguales, hay un mar de fueguitos. Ni todos son malos, ni todos causan el mismo daño. Tampoco es lo mismo un incendio en una sabana que en un bosque tropical, y las herramientas que necesitamos tanto para prevenirlos y combatirlos como para recuperar después de que se hayan extinguido, cambian de fuego a fuego. Y para entender mejor este mar de llamas, Shots de Ciencia habló con una experta en el campo. Bueno, yo soy Tania González, soy profesora del Departamento de Biología en la Pontificia Universidad Javeriana. Soy bióloga, hice una maestría y un doctorado en Ciencias Biología en la Universidad Nacional de Colombia y trabajo con ecología del paisaje y ecología del fuego. ¿Puede beneficiar el fuego un ecosistema? ¿Qué es eso de la ecología del fuego que suena tan paradójico? ¿Qué se puede esperar de los incendios en el futuro y qué tan preparados estamos para combatirlos? Yo soy Efraín Rincón y esto es Shots de Ciencia. Jacobo Patiño, el nuevo integrante de nuestro equipo, nos cuenta más. ¿Qué? ¿Un shot? Sí, un shot. El fuego ha existido en la naturaleza desde mucho antes de que llegáramos los humanos. Cada tanto, un volcán hacía erupción y prendía en llamas todo lo que su lava tocara. O un rayo podía partir un árbol por la mitad y dejarlo convertido en un tronco humeante, con brasas capaces de quemar un bosque entero. Pero desde que nuestra especie empezó a emplear y eventualmente dominar el fuego, este se ha ido volviendo más y más frecuente en el paisaje. Aunque bueno, decir que dominamos el fuego en días como estos se oye ridículo. Los incendios es una perturbación que ocurre de manera natural, por ejemplo, cuando hay tormentas eléctricas, pero más del 95% de los casos de los incendios a nivel mundial ocurren a causa del hombre.
Para prender un fuego usted necesita 3 cosas: combustible como madera, gasolina, carbón u hojarasca, oxígeno que alimente la reacción y algo que se llama fuente de ignición, o sea, el rayo, la lava o, como muchas veces, una persona que bota una colilla de cigarrillo en el bosque o deja una fogata mal apagada. Cualquier cosa que pueda llevar al combustible a su temperatura de ignición, la temperatura cuando de hecho se prende. Y bueno, digamos que dependiendo de cómo se comportan estas características en este triángulo, en el mundo tenemos unos ecosistemas, por ejemplo, que están adaptados al fuego, es decir, que las especies tienen características que les permite sobrevivir y recuperarse después de que ocurre un incendio. Un ejemplo de este tipo de ecosistemas son los que están en Estados Unidos, en Australia, pero nosotros también tenemos ecosistemas adaptados al fuego como las sabanas naturales. Y de la misma forma hay sitios que escasamente tienen contacto con el fuego, para los que un incendio puede ser devastador. Hay otro tipo de ecosistemas que son ecosistemas sensibles al fuego, es decir, que los animales ni las plantas tienen las estrategias o las características para sobrevivir después de un incendio. Un ejemplo de este tipo de sistemas están hacia los trópicos, es decir, hacia la región donde está ubicada Colombia. La mayoría de nuestros ecosistemas son muy sensibles al fuego, como pasa con los bosques tropicales. Entonces, dependiendo como de esto, el fuego puede ser beneficioso o puede ser perjudicial. Estas relaciones entre el fuego y los seres vivos, al igual que todo lo que ocurre con un ecosistema antes, durante y después de un incendio, es, a grandes rasgos, lo que estudia la ecología del fuego. Pero, ¿cómo es eso de que el fuego puede ser beneficioso también? En estos ecosistemas, ya por el otro lado, los ecosistemas que son adaptados al fuego, el fuego puede ser beneficioso porque, por ejemplo, puede ayudar a que las semillas que están durmiendo salgan de ese estado de estar durmiendo y rebroten y digamos que haya como nuevos individuos, recambios de especies, etc. Entonces digamos que hay ecosistemas donde la afectación es muy grande, pero hay otros donde se necesita el fuego para eso, para que las especies rebroten, haya un recambio de especies, incluso para mantener no sé, como pasa en Estados Unidos, el bosque no tan tupido. Digamos que para eso sirve el fuego y sería beneficioso en esos casos. En estos ecosistemas, como los bosques de pinos en Estados Unidos y Canadá o los de eucaliptos en Australia, las plantas tienen varias estrategias que les ayudan a sobrevivir el fuego. Por ejemplo, su corteza es más dura para que las llamas no entren, y por si acaso lo hacen, tienen raíces profundas que les ayudan a crecer nuevamente cuando todo haya pasado. O en las sabanas de Colombia, el fuego también ayuda a fertilizar el suelo, para que crezcan pastos más frescos y tiernos que sirvan de alimento para animales como los venados de cola blanca y, claro, el ganado. Sin embargo, el fenómeno del Niño, el cambio climático y actividades humanas como la deforestación le han puesto un estrés grandísimo a otros ecosistemas que no soportan muy bien el fuego, como los páramos y la selva amazónica. Con el aumento de temperatura y la falta de lluvias, pierden humedad y diversidad de especies, lo que los hace mucho más vulnerables. Porque los bosques amazónicos, si bien hay datos de hace muchos años que sí tienen presencia de fuego, la presencia de fuego en estos bosques son de, no sé, cada 100 años. No es normal que un bosque amazónico se queme año tras año. Entonces ahí sí los efectos van a ser muy graves en la calidad de los suelos y van a ser muy graves también en la vegetación, porque es muy probable que la mayoría de la vegetación que se vea enfrentada a un fuego no logre sobrevivir. Los páramos, por otro lado, resisten en cierta medida al fuego. Este puede devolver nutrientes al suelo y plantas como los frailejones han desarrollado tallos gruesos que les permiten resurgir después de una conflagración. Los páramos, hay estudios que muestran que sí han estado como vinculados con el fuego, pero digamos que esa frecuencia de fuegos en los páramos es cada 40 años, cada 30, 40, 50 años. O sea que si el páramo se nos está quemando cada 3, 5 años, tampoco está en un estado saludable o en una frecuencia saludable. Lo mismo, en estos estudios en donde la frecuencia de los incendios es cada 30, 40 años, lo mismo, la recuperación del páramo tarda eso, como 30, 40 años en recuperarse. Entonces lo que pasó ahorita con los páramos, con los incendios, digamos que su recuperación va a tardar varias décadas. Saludo desde un terreno desolador. Las llamas no dan tregua en la región de Valparaíso. Desoladoras de los incendios. Pasando momentos muy difíciles a raíz de una serie de incendios. Ante la devastación aparente de un incendio, puede ser normal considerar el fuego como algo malo o incluso estigmatizar a una persona que lo use cerca de áreas en riesgo. Sin embargo, el panorama es más complejo. El fuego tiene un papel cultural e instrumental importantísimo para los seres humanos. Se necesita para cocinar, en la ganadería lo usan para que crezcan pastos más nutritivos para las vacas y es fundamental en prácticas agrícolas tradicionales, como las chagras, donde las comunidades indígenas hacen ciclos de quemas controladas para tener suelos fértiles donde cultivar y luego cuando acabe la cosecha dejar que el bosque vuelva a su estado original. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, miremos uno de esos 3 factores que se necesitan para crear un incendio, el combustible.
Algo que tienen en común los ecosistemas que dependen del fuego y los cerros orientales de Bogotá, donde se produjo uno de los incendios más notorios de esta temporada, es que están llenos de pinos, eucaliptos y retamo espinoso. Estas especies invasoras exóticas, provenientes de Estados Unidos, Australia y el Mediterráneo respectivamente, necesitan del fuego para rebrotar. Entonces ese es el problema que tenemos en el país, o lo que ocurrió en los cerros, que tenemos una combinación de diferentes tipos de vegetación. La gran mayoría de esa vegetación que está allá viene de estos ecosistemas adaptados al fuego, y resulta que es vegetación que también tiene una gran cantidad de combustible, es decir, que la planta viva es combustible, pero también bota mucha hojita y mucho material muerto, que es lo que vemos en la hojarasca. En el caso de los pinos se puede dar, hay veces hasta de 1 metro de profundidad esa hojarasca, y eso es material combustible para que si llega un fuego eso va a prender con toda la intensidad del caso. Si tenemos estas especies invasoras sumadas al efecto del cambio climático en los ecosistemas, solo le estamos dando más leña a la fogata. Además, como en Colombia no estábamos acostumbrados a los incendios, todavía nos falta mucho para saber cómo lidiar con ellos y tener la infraestructura necesaria para hacerlo. Por un lado, como suele pasar, las grandes ciudades se llevan la mayor parte de la atención. Los incendios forestales ya han venido sucediendo en la época seca durante varios años, pero esta vez hubo una explosión mediática alrededor de los cerros orientales de Bogotá que llevó a que se hablara del tema en todo el país. También hay desigualdad en la forma en la que los combatimos. En Colombia casi todos los bomberos son voluntarios. De los 818 cuerpos de bomberos que hay, solo 26 son oficiales, mientras que el resto debe operar sin salario, con máquinas varadas o antiguas, y a veces sin siquiera una estación donde reunirse. E incluso los que sí son oficiales trabajan bajo condiciones que no reconocen lo fundamental de su labor. Y son bomberos que, excepto los que están en grandes ciudades, están solo entrenados para combatir incendios de infraestructura. Digamos que ya los incendios forestales requieren otro tipo de entrenamiento, que son los bomberos forestales. Bogotá tiene un cuerpo de bomberos forestales muy fuertes, pero eso está en Bogotá. Entonces digamos que como país sí necesitamos fortalecer nuestros cuerpos de bomberos en toda el país, que no sean solo voluntarios y que también haya una parte de esos cuerpos de bomberos que reciba capacitación en el combate de incendios forestales, y no solo capacitación sino también las herramientas. Y limitarse a reaccionar también es un error, porque si ya estamos mal equipados, ¿cómo vamos a apagar un fuego que se haya salido de control y cubra varias hectáreas de bosque? Colombia necesita transitar hacia un manejo integral del fuego. Como el fuego sabemos que es una herramienta que está en los ecosistemas, que puede ser beneficiosa o no, y que aparte es una herramienta que usan las comunidades humanas, pues necesitamos gestionarlo. No podemos simplemente ir a reaccionar y apagar un incendio, y no podemos simplemente estar como hablando de los incendios cuando ocurren. Necesitamos como actividades de gestión antes, de prevención, también actividades que sean ya en el momento en que se va a ir a combatir un incendio, y actividades de recuperación de áreas que se vieron afectadas por incendios. Y todo esto está cobijado bajo algo que están llamando a nivel mundial el manejo integral del fuego. Tiene que ver con estas estrategias antes, cuando ocurre un incendio, y también después de que ocurra. Por eso el estudio de la ecología del fuego es tan importante. Al ser cada ecosistema y cada incendio tan distinto, hay que conocer muy bien qué los está causando, qué los está alimentando y cómo se comportan, para crear estrategias efectivas de prevención, manejo y restauración. Por ejemplo, se pueden controlar las cargas de combustible, evitando que se acumule toda esa hojarasca que botan los pinos y eucaliptos. También se pueden ir cambiando paulatinamente estas especies por especies nativas, y en los puntos que hayan quedado devastados por los incendios, no llegar de una a sembrar cualquier cosa, sino darle tiempo al ecosistema para que se recupere y asistir este proceso con un acompañamiento científico bien robusto. De hecho, el Instituto Humboldt en Colombia le recomendó a la ciudadanía que no se pusiera a sembrar de buenas a primeras. Así se pueden recuperar las plantas que realmente estaban allí antes del desastre, y con ellas todos los servicios que le daban a los humanos y demás animales que viven a su alrededor, y de paso recolectar datos científicos que nos serán útiles para el manejo de todos los incendios venideros. También se puede combatir fuego con fuego. Una práctica común es crear una línea de fuego controlada en la periferia de un incendio, para que cuando éste llegue hasta ahí ya todo se haya quemado y, a falta de combustible, no le quede otra opción que apagarse. Pero aquí nos encontramos con otro obstáculo. ¿Cómo hacemos para que este conocimiento técnico y académico informe las decisiones políticas? ¿Y cómo crear un plan de manejo integrado si ni siquiera se tiene la voluntad para hacerlo? Por eso digamos que este manejo integral del fuego no ha avanzado mucho. Sí, desde la Universidad Nacional salió un proyecto de ley que estuvo radicado, y yo participé en ese proyecto, estuvo radicado 2 veces, se debatieron, pero le faltó siempre el último debate, y cuando se acaba una legislación esto se archiva. Entonces tocaría volverlo a radicar ahorita, que otra vez pues tenga todos los debates para que ahí sí sea aprobado. Es un proyecto hasta ahora que busca eso, como que se tenga en cuenta que
tenemos que tener actividades de prevención, de manejo y de recuperación de áreas, y es un proyecto que necesitaría más trabajo para después ir sacando a detalle ciertos componentes en diferentes leyes o en diferentes procesos legislativos. Solo porque ya se hayan apagado los cerros orientales y con eso la discusión sobre los incendios haya pasado a un segundo plano, no significa que podamos relajarnos y hacer como si el país no hubiera estado en emergencia hace apenas unas semanas. Se prevé que el fenómeno del Niño siga hasta mayo del 2024 y regiones como la Amazonía y la Orinoquía siguen en alerta. Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, en los primeros 30 días del año los departamentos de Vichada, Meta, Caquetá y Putumayo tuvieron el 59% de las alertas de incendio en todo el país, algo que no es sorprendente cuando vemos que también son los departamentos con las tasas más altas de deforestación en los últimos años. Los incendios en la Amazonía sí están muy relacionados con la deforestación. Entonces, es solo el hecho de gestionar la deforestación de cierta forma y que no sea más importante tener tierras para la agricultura y para otras actividades que hacemos como humanos, ya estaríamos contribuyendo a que la Amazonía no se nos queme tan frecuentemente. Y no solo la deforestación, también la construcción de infraestructura. O por ejemplo, si se hace una carretera en el bosque amazónico, ya esas carreteras empiezan a ser esas vías conductoras de incendios forestales. Todos los modelos de cambio climático apuntan a que, incluso si hacemos cambios drásticos en nuestro sistema y reducimos las emisiones, las cosas se van a poner difíciles antes de mejorar. Por eso es prudente planear para un escenario en el que los fuegos se sigan haciendo más frecuentes. No obstante, tampoco hay que caer en el pánico. Hay que recordar ese mar de fueguitos. No todos los fuegos son malos. Algunos son esenciales para sobrevivir, hay otros que revitalizan ecosistemas, hacen parte de prácticas culturales importantes e incluso hay unos que sirven para apagar incendios. Conocer el rol que tiene el fuego en la naturaleza y en nuestras vidas es el primer paso para gestionarlo de una manera integral y que ojalá los páramos conserven sus frailejones, las selvas sus árboles milenarios y todos los cerros, no solo los de Bogotá, se mantengan verdes y frondosos, aptos para sostener vida. Mucho gusto, soy Jacobo Patiño. Si le gusta lo que hacemos, puede compartir este episodio y apoyarnos a través de Patreon o Mercado Pago. Los enlaces los encuentra en la descripción de este episodio. También puede seguirnos en redes sociales, contarnos qué les pareció y sobre qué temas les gustaría que hablemos. Nos vemos en la próxima.